El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque finalmente hemos multiplicado por 7 veces nuestro capital inicial gracias al robot de trading de futuros que es totalmente gratuito dentro del intercambio de criptomonedas Pionex. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque vengo a mostrarte los últimos resultados que hicimos con ese robot de trading que efectivamente nos permitió pasar un capital de $100 de inversión inicial a más de $700 a día de hoy gracias justamente a Pionex, que el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo y puedas utilizar lógicamente sus robots de trading de forma gratuita, que de verdad que con pequeñas inversiones se pueden obtener grandes retornos como los que estás viendo en pantalla. Las últimas operaciones que hicimos en este mercado fue una en el par de 6 USDT en corto y la última fue la de DOX USDT en largo. Lo que quiere decir esto es que operamos tanto en corto, o sea operaciones en short, como en largo, o sea operaciones en long con este robot de trading que en cuestión de horas, por ejemplo acá en 2 horas y 34 nos sacó $48 de ganancia y aquí en 1 hora y 26 nos sacó $54 de ganancia del mercado. Como te das cuenta, son monedas diferentes. Normalmente lo que hacemos es buscar las mejores entradas todos los días. Esta por ejemplo fue una moneda que no se ejecutó, pero la gran mayoría de monedas que colocamos, si te fijas, son siempre diferentes unas que otras porque lo que hacemos es en nuestro canal de YouTube, inclusive estamos todos los días en vivo, estamos pasando las monedas en las cuales nosotros mismos vamos entrando. Como te das cuenta, este es un video que está en directo, es un video que está en vivo, lógicamente son videos que ya tengo pregrabados y los coloco allí para ustedes. Y fíjense que acá en el apartado de chats, ok, estamos justamente pasando las monedas en las cuales nosotros vamos entrando. La última que entramos fue en esta de Bonk USDT en long, que efectivamente el mercado nos está dando una entrada en ese preciso momento y se lo colocamos aquí en el chat para que todas las personas que están viéndonos en directo puedan ver efectivamente que nosotros entramos en esa moneda. Así que no te olvides de suscribirte a este canal de Monitor BTC si es que quieres ver las monedas en las cuales nosotros estamos entrando todos los días prácticamente en vivo, porque cada vez que nosotros entramos lo colocamos por este chat para que todo el mundo pueda estar pendiente. También por nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones, pasamos las operaciones que vamos haciendo día tras día. Si ustedes van por ejemplo al día 25 del mes 9 del año 2024, verán esta operación de 6 que la pasamos por allí y también la de DOX USDT que la pasamos el día 26 del 9 del año 2024. Estas son operaciones que nosotros básicamente vemos en el mercado y le decimos al bot que trabaje por nosotros esas operaciones. Como te das cuenta, por ejemplo, en esta gráfica no necesariamente la moneda tiene que ir hacia el lado que nosotros estamos buscando, porque hay veces que se va al lado contrario. Por ejemplo, en esta moneda de DOX USDT nos pasó que nosotros íbamos en largo, o sea, una posición en long que le estábamos colocando con el robot, y esa moneda por algunos minutos, inclusive algunas horas, a veces pasa que la moneda se va en contra, o sea que el bot tiene que estar trabajando allí con varias operaciones para lograrnos sacar la rentabilidad. Fíjate que en 2 horas y 34 minutos que estuvo trabajando ese robot en este par, las primeras horas, inclusive los primeros minutos de esa moneda fueron en pérdida, o sea que efectivamente nosotros colocamos un long y el mercado de DOX USDT se vino hacia abajo. ¿Qué hizo el bot? Seguir metiendo operaciones en ese mercado para que cuando se diera la vuelta él pudiera empezar a ganar las operaciones. Horas posteriores eso efectivamente fue lo que pasó. En vez de estar en un negativo de menos 2%, volvió a estar en positivo de 1%, luego 2%, luego 3%, hasta que llegó hasta nuestro take profit de un 7,38%. Nosotros lo habíamos colocado en un 7,5% esa operación en ganancia, pero nos sacó un poquitico antes en los 7,38. Con todo eso, eso nos dio para sacar el 7X, porque como te dije, empezamos con una inversión real de $100. Hoy por hoy tenemos 655 más estos 48, que si lo sumas te pasas de los $700 por un poquitico más, ¿ok? Igual, como te das cuenta que tengo todas las operaciones acá con diferentes criptomonedas una a una, y si te das cuenta, nosotros lo que íbamos haciendo era interés compuesto. Empezamos con un capital tan solo de $100 ya hace algunos días, inclusive llevamos mes y un poquitico más en todas estas operaciones. Empezamos con esta de RATS USDT el día 6 del mes 8 del año 2024 y ahorita estamos justamente en el mes 9, o sea que todavía ni siquiera cumplimos 2 meses trabajando con esta estrategia. Empezamos con un balance de $100 y poco a poco íbamos haciendo interés compuesto. Por ejemplo, acá sacamos $9 de ganancia y lo metíamos para el siguiente bot. Este bot lo empezamos con 110, sacamos $12 de ganancia, para el siguiente bot íbamos con 122 y así sucesivamente hemos ido una por una. No todas en realidad han sido ganadas, pero te puedo decir que más del 95% de las operaciones las hemos ganado, porque hay algunas que no se han ejecutado y hay otras que
inclusive se nos han venido en pérdida. Ya te voy a estar mostrando, la mayoría de ellas en realidad sí fue en una muy buena ganancia, $18, $30, 35, pero fíjate que aquí tenemos por ejemplo una pérdida que nos tocó un stop loss, ¿ok? Que ese stop loss era del 20% y aquí perdimos $74. Hay veces que vale la pena colocarle ese stop loss si ya estamos operando con cantidades importantes de capital. Quizás es buena idea siempre colocarle un stop loss al 10%, al 20% para que en caso de que la moneda no vaya hacia la dirección que nosotros estamos buscando, que el bot no la saque en automático. Efectivamente, esta fue una posición que se pudo haber ganado si se dejaba el bot sin el stop loss, pero esta fue una operación que se hizo en largo, o sea que se esperaba que el precio fuese hacia arriba, y lo que pasó con la moneda SLERF es que se fue hacia abajo. Por ende, el bot cuando llegó al 20% de pérdida, se nos cerró la pérdida. Lógicamente, nosotros íbamos haciendo interés compuesto como si subía, como si bajaba. Entonces acá de 365 que ya llevamos, le restamos los 74 para que el próximo bot empezara con 291. O sea, empezó con menos de lo que teníamos en el anterior bot. Pero así es, nosotros íbamos haciendo interés compuesto y vamos consiguiendo resultados. Si iba positivo, simplemente le sumamos ese positivo. Por ejemplo, 291 más 31 ya nos da 322 para el otro bot. Pero si perdíamos la posición, simplemente le restamos y la operación siguiente íbamos con menos dinero. La verdad, te puedo decir que en líneas generales el bot es demasiado ganador. Inclusive, aunque el mercado se te vaya en contra, él la puede ganar sin ningún tipo de problema. Pero fíjate que pasan en algunas posiciones que nos toca un determinado stop loss o paramos efectivamente el precio en ese punto y terminamos perdiendo algo de dinero en algunas que otras posiciones. Igual, con todo y eso, no hemos conseguido una pérdida tampoco tan grande porque siempre hemos estado pendiente de nuestro trading, de nuestra operación con el robot, porque la verdad es que vamos muy bien. Para que te des una idea, nosotros empezamos en el mes 8, ya para el mes 9, ya aquí teníamos un 5x del capital, lo cual quiere decir que el bot iba sacando ganancias realmente bastante rápido. Esta fue, por ejemplo, una operación que no se ejecutó. La dejamos como una operación límite con el robot, pero no se nos ejecutó, o sea, nos dejó beneficio cero, pero con esos 572 seguimos con la otra operación y poco a poco sacamos los $600 y con este video justamente te estoy mostrando cómo logramos hacer los 700. La verdad es que te digo que ya cuando tienes capitales realmente más importantes, 500, 600, 700, inclusive 1000, 2000, 3000 dólares, las ganancias empiezan a ser tan contundentes que en cuestión de 2 operaciones ya logras sacar $100. Por ejemplo, en estas últimas dos que se hicieron el día 25 del 9 y luego el día 26 del 9, te fijas, acá sacamos 54, acá sacamos 48, lo cual quiere decir que si sumamos los beneficios que conseguimos solamente con estos dos bots, estamos hablando de que podemos sacar $100 inclusive en cuestión de menos de un día. ¿Por qué? Porque esta fue una operación que nos duró 1 hora y 26, esta fue una operación que nos duró 2 horas y 34. O sea que en menos de un día pudimos hacer este dinero. Lo que sí te digo es que al menos nosotros vamos operaciones lo más seguro posibles. O sea, cuando vemos realmente oportunidades en las monedas que operamos, es que nosotros justamente pasamos por lo que serían los chats en vivo en lo que sería nuestro canal de YouTube. Así que te animo a que si todavía no estás suscrito, suscríbete a este canal con campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo y cada vez que estamos en vivo, para que puedas hablar con nosotros por el chat y lógicamente ver las monedas que nosotros estamos colocando en vivo. Como te das cuenta, hay veces que el precio no va hacia la dirección que nosotros estamos buscando de primera mano, como pasó con esta de DOX. Nosotros colocamos una operación en largo, pero se fue hacia abajo antes de dejarnos la ganancia. O sea que el bot puede estar momentáneamente en pérdidas, pero él siempre va a buscarte ganar la operación con el take profit que le colocaste. Por ejemplo, en esta de 6 que colocamos en el mercado no nos pasó. Desde que nosotros abrimos ese corto, desde que nosotros abrimos ese short, efectivamente el precio fue en esa dirección, fue en la dirección de hacia abajo del mercado y logramos ganar esa posición sin ningún tipo de problema. Pero sí que nos ha pasado que hay veces que antes de darse esta ganancia relativamente rápida que podemos sacar con el bot, hay veces que el bot se te va hacia abajo, ¿ok? El bot se te va en la dirección contraria a la que tú colocaste en el mercado y no te deja, en este caso, las ganancias tan rápido. Con todo y eso, las últimas que hemos colocado, la verdad es que han sido bastante certeras porque las hemos ganado en un periodo de tiempo bastante, pero que bastante rápido. Por ejemplo, esta de Tao en 1 hora y 34 ya nos dejó sacar esa ganancia bastante rápido y creo que vale muchísimo la pena utilizar este robot. ¿Cómo es que se utiliza? Es muy sencillo. Necesitas tener una cuenta en Pionex. El enlace te lo dejo abajo en la descripción. Vas a venir acá a este apartado de futuros, le vas a dar bot de futuros, vas a llegar a un apartado como este, ¿ok? Donde vas a empezar justamente con la criptomoneda de Bitcoin, pero si le das justamente, pones el cursor allí, te vas a dar cuenta de que hay muchas monedas en las cuales tú puedes operar. Algunas que están realmente bastante negativas, algunas que están realmente bastante positivas. Y lo único que nosotros hacemos
es ver soportes y resistencias de cada una de las monedas para ver en cuál entrar. Por ejemplo, yo hace cuestión de minutos, les dije justamente por el chat de que iba a estar colocando un long en la moneda BONK contra USDT con 10x de apalancamiento. Entonces, ¿cómo se haría eso? Venimos acá a este cursor, le colocamos BONK, ¿ok? Te darás cuenta de que esta es una de las monedas que más ha caído a día de hoy, ha caído un 3,88%, le damos clic y te darás cuenta de que esta moneda que pasamos hace tan solo algunos minutos por nuestro canal de Telegram y también por el chat en vivo, nosotros agarramos esta moneda más o menos en estos puntos en long, o sea, esperando que la moneda se fuese hacia arriba. De hecho, esta posición ya la deberíamos tener ganada y de hecho te voy a pasar el pantallazo una vez la saquemos ganadora, pero acá lo importante de saber es que nosotros jugamos mucho con los soportes y resistencia, o sea, estamos muy pendientes de dónde el precio puede rebotar. Esta, si te fijas, es una moneda que ya había subido, se había mantenido en ese rango y hoy se dio un bajonazo tremendo, ¿ok? Pero que en este momento lo estamos teniendo coincidentemente con una zona que ya había servido antes de resistencia y ya había servido también de soporte en varias oportunidades. O sea, ese punto coincide, como te das cuenta en esa línea roja punteada, coincide con muchos momentos del mercado en el cual hubo mucha resistencia y en el cual también hubo mucho soporte, ¿ok? En el pasado. Eso efectivamente nos quiere decir que desde allí el precio puede rebotar y nosotros lógicamente estamos muy pendientes de esa oportunidad para colocar el bot de futuros. El bot es muy sencillo de colocar porque una vez tienes identificado la moneda y en el momento en el que puede subir o puede bajar, simplemente lo que tienes es que colocarlo en el mercado. Simplemente le das a Grid Bot de futuros, le das crear, ¿ok? Fíjate que en este momento que te estoy grabando este video hay más de 50,000 personas utilizando estos bots porque realmente generan pero que muy buenas ganancias. Le das crear, ¿ok? Vas a colocar copiar estrategia y en mi caso esta fue una posición en BONK USDT que yo coloqué en long, ¿ok? De eso te tienes que fijar muy bien porque justamente en esos chats en vivo coloco si es long o si es short y el apalancamiento que se debe utilizar. Entonces aquí me dice BONK USDT en long, lo único que yo tengo que hacer es venir al par BONK USDT, no importa la temporalidad que escojas, pero siempre es bueno tenerlo en 15 minutos para ver más o menos el movimiento de las velas más corticas y lo único que tenemos que hacer en este caso es buscar long y decir que nosotros queremos una estrategia que venga con el 10x de apalancamiento, porque también hay estrategias más moderadas que vienen con 5x y hay estrategias más agresivas que vienen con 15x de apalancamiento. A mí, en lo personal, me gusta bastante el de 10x de apalancamiento porque te permite generar una buena rentabilidad en cuestión de muy pocos minutos y de verdad con un riesgo bastante asumible, o sea, no es un riesgo demasiado desmedido porque el bot logra hacer muy buena cantidad de operaciones cuando lo trabajamos en una malla. Si le damos copiar bot, si te fijas, le damos acá no le gusta, personalízalo y acá él me fija una malla. Cuando me fija una malla, yo ya veo cómo es que va a estar trabajando el robot. El robot básicamente lo que va a hacer es meter compras cada vez que se coloque en las rayas verdes, cada vez que el precio baje, él va a estar metiendo más compras en ese mercado para luego salirlas a vender más arriba en las posiciones de venta que tiene como líneas rojas, ¿ok? Él lo que hace es tratar de comprar barato, vender caro, compra barato, vende caro, justamente dentro de esta misma malla, ¿ok? Acá él ya me fija básicamente la zona con inteligencia artificial, él me consigue la mejor zona de equilibrio donde allí el bot debe estar trabajando muy bien y yo simplemente lo que le tengo que decir es copiar el robot, le digo que me lo personalice para yo verlo en la gráfica cómo es que va a estar quedando mi robot y simplemente configurar el take profit y el stop loss, ¿ok? En este caso lo que yo estuve colocando por allí por el chat es que le colocaran 10% de take profit y 10% de stop loss. En este momento yo sí les estoy comentando por los chats que le coloquen stop loss a las posiciones porque hay algunas veces que si entran con demasiado capital y el precio se les da muy en contra, pueden estar también perdiendo demasiado dinero y la idea no es esa, la idea es que puedan cortar las pérdidas a tiempo si es que así lo desean. Yo en mi caso estoy dejando el robot trabajar con inclusive un poquitico más de stop loss, pero con más o menos el mismo take profit de un 5 a 10%. Y acá básicamente en la inversión yo ya voy por los $700 porque voy haciendo interés compuesto. Yo coloco acá los $700 de inversión real que yo voy a estar colocando para las siguientes operaciones que vaya haciendo en el mercado, pero tienes que tener muy en cuenta esto, que en el apartado de take profit, acá nosotros en el PNL de porcentaje ya le colocamos efectivamente lo que queremos sacar. Por ejemplo, si es un 10% como había colocado en el chat, nosotros en este caso operando con $700 estaríamos ganando $70 en esta posición. Simplemente, si quiero hacer eso, le doy clic aquí a aceptar y efectivamente el bot ya sabe que si llega a un 10% de ganancia, me saca esa ganancia inmediatamente. Lo mismo pasa con el stop loss. Si quiero configurar el stop loss, le doy acá sin establecer, le coloco PNL porcentaje y le digo 10%. ¿Qué pasa? Si el precio me cae un 10% desde este punto en el cual yo estoy entrando en el mercado, el bot me saca con $70 de pérdida. Lo mismo que gano es lo mismo que puedo llegar a perder. Si la mayoría de las entradas que tengo son ganadoras,
en el largo plazo, inclusive en el mediano plazo, en cuestión de semanas, meses, voy a estar en ganancia si es que tengo la mayor cantidad de posiciones que son certeras, efectivamente. Simplemente le doy clic aquí a aceptar y el bot, una vez llegue a un 10% de ganancia o a un 10% de pérdida, él me saca la ganancia. Como yo estoy en long, es una posición que estoy en long, yo tengo que apuntar a que el precio va hacia arriba. ¿Ok? Si el precio va hacia arriba, yo gano ese 10% seguramente. Si el precio va en mi contra y va hacia abajo, si llego a un 10%, el bot me saca en pérdida de ese 10%. En lo personal, no nos ha tocado tanto la posición de pérdida, ¿ok? Al menos en esta última serie que hemos estado haciendo con el bot, la mayoría de las veces va hacia nuestra dirección, a la dirección que le estamos colocando y logramos ganar esa operación. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros pasamos una posición en short, en vez de este apartado de long, tengo que colocarle short, porque yo ya no estoy yendo hacia arriba, sino que estoy yendo hacia abajo. Pónganle que yo ponga en el chat, bueno, voy a estar entrando en la moneda Digen, por ejemplo, en short. Entonces, claro, tengo que venirme primero a la moneda que voy a seleccionar, por ejemplo, Digen, ¿ok? Le doy doble clic, veo que esta es una gráfica que la verdad está bastante en máximos comparadas a las otras gráficas que habíamos visto, como por ejemplo la de Bonk. Fíjate que ha venido subiendo bastante esta moneda, inclusive ahorita ya empieza a haber algo de retroceso. Yo igual esta no es una moneda a la cual le entraría en estos puntos, pero con todo y eso quiero darles el ejemplo. Si digo, en este caso en los chats, que voy en esta moneda en short, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo al bot que quiero ir en esa moneda, pero en short. ¿Ok? Esa posición de short me la hace con inteligencia artificial, le doy copiar estrategia y efectivamente me voy a la estrategia equilibrada. Siempre equilibrada porque es la que me deja con 10x de apalancamiento. De hecho, puedo sacar una gran cantidad de resultados en este tipo de monedas cuando hago operaciones a 10x, porque las operaciones, si van hacia la tendencia que yo estoy buscando, por ejemplo, hacia el short, se pueden llegar a dar muy rápido. Le doy copiar bot. ¿Ok? Le doy acá, no le gusta, personalízalo, porque acá si lo quieres hacer de esta forma no le puedes colocar ni el take profit ni el stop loss. Entonces le doy acá, no le gusta, personalízalo, y en el short yo lo que hago es ver más o menos la malla que me está colocando el bot y lo que hago es irme básicamente hacia abajo, o sea, buscando de que la moneda desde este punto empiece a caer para que yo empiece a conseguir ganar dinero. Lo único que le tengo que colocar es la inversión. Fíjate que acá en reserva automáticamente le tengo que dar clic, ¿ok? Es muy importante darle clic allí para que no me reserve capital, para que el capital que yo le coloco acá sea el que va a entrar en el mercado. Coloco los $700, que es lo que ya llevo en mi cuenta de trading con Pionex, y le coloco el stop loss y el take profit como ya lo habíamos hecho. Simplemente bajamos acá, take profit, le colocamos en este caso un 10% de take profit. Si lo coloco en este caso en el chat que voy a un 5% de take profit, es muy importante que estén pendientes de eso, porque a veces hay monedas que te pueden dar un 5%, hay monedas que te pueden dar un 10%, y lo mejor, al menos lo que yo vengo haciendo, es sacar ganancias rápidas, ¿ok? Que en cuestión de horas ya te puede dejar esa ganancia y que no demore demasiado en que consigas, por ejemplo, un 5%, un 10%. Acá en PNL porcentaje coloco 10% en precio de take profit, y en el caso del stop loss también pueden fijar un PNL porcentaje a un 10%, a un 20%, como ustedes lo vean factible, para que si el mercado se les venga en contra no pierdan demasiado. Así es que yo voy llevando básicamente la estrategia con este robot, con un precio de take profit y un precio de stop loss. Si nosotros lo manejamos en una buena malla, nos puede ir muy bien en un mediano plazo, y básicamente yo todos los días estoy pasando varias monedas en las cuales yo ubico una buena oportunidad de entrada, y lo que hago es entrar en el mercado. Ahorita mismo nos metimos en la operación de Bonk, ok, vamos a meternos en la gráfica a ver qué tal va. De hecho, esa era una moneda que iba perdiendo como un 7-8% en su cotización, y fíjate que ha venido ganando terreno, ok, vamos a buscarla acá, Bonk contra USDT, ahorita solamente está perdiendo un 3.9% y está más o menos acá en esta zona de indecisión. Yo espero que se vaya un poquitico más arriba para que pueda cerrar esa posición en ganancia con un take profit del 10%, que seguramente le dejaré un pantallazo ya cuando se pueda conseguir esa posición ganadora. Yo espero que este video les haya gustado. Les he explicado básicamente las ganancias que he venido obteniendo con lo que sería este robot de trading. Ya vamos a un 7x desde que empezamos y la verdad es que venimos muy bien. Vamos a tratar de que esta cuenta la podemos llevar a los $1000, que no nos falta mucho, porque solamente metiendo ya posiciones de 10, 12, 13% podemos superar inclusive las ganancias de $70 por operación, operando solo con una inversión de $700. O sea, estamos hablando de que diario podemos conseguir $70 de ganancia, que es bastante para cualquier persona allá afuera. Yo espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un pedazo de like. Suscríbanse a este canal con campanita. No se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.